terminar bien este año. Amén. Así que para terminar bien, seguimos meditando en cómo la palabra del Señor nos va exhortando en relación a la experiencia y la redención del cansancio. Y hoy día vamos a conversar sobre cómo podemos redimir nuestra rutina. Cuando hablamos de rutina, más de uno podrá sentirse desmotivado con una rutina que quizás se revela infructífera. Porque a veces nos sentimos tan agotados con la rutina que llevamos. ¿Te sientes así? ¿Te sientes cansado de tu rutina? ¿Te sientes que estás trabajando todos los días, pero como que solamente marcando el paso, sin mayor perspectiva? ¿Cuántas personas hoy día se sienten atrapados en la rutina? Yo creo que uno de los males de la sociedad contemporánea es exactamente la necesidad que tenemos, de cierto modo, de sentirnos especiales, sentir que nosotros estamos haciendo algo de especial con mi vida. Y sobre todo porque vemos en las redes sociales la gente haciendo tantas cosas bacanes y uno está ahí, ¿cierto? Estoy aquí con un Excel y la gente está en París, la gente está salvando el mundo, la gente está disfrutando del mundo, conociendo cosas y haciendo cosas, y uno está aquí corrigiendo pruebas, lavando la loza en la casa. Digo, mi vida es tan fome, tan aburrida. Quisiera ser especial, quisiera estar haciendo algo especial. Y eso es una percepción que muchas veces nos hace sentir tristes con nuestras propias vidas. Y esa percepción de que la vida está pasando y nosotros no estamos haciendo nada significativo va generando una frustración y una percepción de que estamos viviendo sin propósito. ¿Qué es una rutina entonces sin propósito? ¿Qué es el gran problema que mucha gente vive hoy día? Básicamente es ese estado de monotonía, es esa falta de motivación, es esa situación donde las actividades se repiten automáticamente todos los días, nada cambia, y siento que eso no ha generado ninguna transformación en mi vida y en el mundo. Me siento estancado, y por sentirme estancado experimento una especie de fatiga mental y de frustración con uno mismo, frustración con el mundo. Es la percepción de que la vida carece de significado. Así que pensemos un poquito en eso. Uno dice, ya, vamos a entrar ahí en internet. Si usted busca, ¿cierto? Rutinas sin sentido, va a aparecer un montón de páginas sobre 8 consejos para salir de la rutina. Porque el problema es la rutina, pero el problema no es la rutina. Porque nosotros somos seres rutinarios. La rutina de por sí es algo no solamente positivo, es algo absolutamente natural. Nosotros creamos rutinas. De hecho, los médicos dicen, aquí soy yo hablando de lo que dicen ellos, de que nuestro cuerpo reacciona mejor a la rutina. Por eso dicen, duerman al mismo horario, coman en los mismos horarios. Incluso los remedios a la misma hora, uno tiene que tomar remedio todos los días. Si tomas el remedio en los mismos horarios todos los días, es mejor, porque tu cuerpo va a reaccionar de forma óptima cuando estás en una rutina. Entonces la rutina de por sí no es el problema. ¿Por qué? Porque la rutina es básicamente la liturgia de la vida. Y la liturgia de la vida es algo hermoso. Dios creó el mundo con una rutina. El sol sale en la mañana, se pasea por el cielo todo el día y a la noche se descansa. Luego viene la luna y así es una rutina. Y está bien. Es así como Dios funcionó el ciclo de la vida, y por lo tanto el problema no es la rutina. El problema es que a veces nuestra rutina parece tan aburrida, tan desmotivadora. ¿Cómo podemos vencer esa sensación de una rutina aburrida y desmotivadora? Yo creo que, y ese es el tema de nuestro mensaje en esta mañana, que la salida para una rutina sin sentido es reencontrarnos con el llamado de Dios para nuestras vidas. La salida para una rutina sin sentido, una rutina que te conduce a la frustración, a la desmotivación,
al estancamiento. Es reencontrarnos con el llamado de Dios para nuestras vidas. Y el texto que está ahí en Josué nos servirá de meditación. Vamos a leer ese texto que está ahí. Josué capítulo 1 de versículos 1 al 9, que dice lo siguiente. Ustedes pueden acompañarme en esa lectura. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso, tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Yo ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Seguramente al leer ese texto usted va a decir: pastor, te doy por seguro que Josué no vivía una vida aburrida. Si el problema es el aburrimiento de la rutina, Josué no tenía ese problema. Su vida era cualquier cosa menos aburrida. Él en realidad tenía otros problemas. Su problema era que él estaba siendo el sucesor del más gran líder de Israel. No solamente hasta aquel momento, porque Deuteronomio 34:10, el autor bíblico va a decir que desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Moisés era grande lo suficiente para encontrarse con Jesús en el monte de la transfiguración. Así de grande. Él y Elías, ahí nomás. Entonces era muy complicado sustituir a una persona de ese porte. Entonces con eso José ya tenía un gran problema. Además, el Señor le da una tarea que pareciera muy simple. Usted va a cruzar ese río y va a conquistar la tierra. Dos problemas: cruzar el río. Uno dice, bueno, es un río que se puede hacer. Cuando nosotros vamos a la geografía de la tierra prometida, la geografía de la tierra de Israel, vemos que el río Jordán está ahí en un valle profundo que va del norte a sur, y al sur termina con el Mar Muerto. Y el Mar Muerto está muchos metros bajo el nivel del mar, es sumamente profundo. Además de ser un río que está en una quebrada entre dos grandes cadenas de montaña, es un hoyo, y además el fondo es profundo. Imagínate cruzar con bueyes, camellos, gente, niño, cabro chico gritando, el arca, todo eso en esa cuestión. Hay uno dice, no, pero hay un poquito de agua. No es que hay un poquito de agua. El texto incluso de la fecha, el capítulo 3 de Josué va a decir que en la época en que ellos iban a cruzar, justamente era época donde el agua se había ensanchado, por lo tanto había mucho más agua que lo normal. Entonces él tenía ahí un cacho sumamente grande. Además de sustituir a Moisés, además de cruzar el río, que era algo sumamente complicado, algo que solamente Dios, abriendo como lo hizo, le hiciera posible. Pero el principal problema era lo que Dios había dicho: anda a conquistar la tierra. No es que como si estuviera vacía, no era como que llegar y puse mi banderita, aquí es mío. Habían ahí un montón de pueblos, gente que no quería salir de ahí, que no iba a salir gratis, que no iba a salir sin pelear. Y ahí era una situación de uno contra todos.
Como eso que los cabros chicos que se ponen chores y dicen, junten todos ustedes y yo me las aguanto. Básicamente era eso. Y era muy complicada la misión de Josué. Y claramente no tenía nada aburrido. Pero aquí vemos en Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, el llamado de Josué para esa tremenda misión. Y el llamado de Josué es de cierta manera paradigmático para todo tipo de llamado, porque tiene aquí ciertos elementos que nos ayudan a entender también nuestro llamado. Y entendiendo nuestro llamado, yo puedo confrontar el aburrimiento que un cierto sentido de estancamiento, de frustración en la rutina puede provocar. Por lo tanto, debemos ver aquí tres características del llamado de Dios en el llamado de Josué que nos ayudan a redimir nuestra rutina, para que entendamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cómo el Señor quiere que hagamos y para qué. ¿Cómo Josué experimentó su llamado y cómo experimentamos nosotros? Tres características. La primera característica del llamado de Josué y del nuestro es sentido. El llamado de Dios da sentido a la rutina. El llamado de Dios da propósito a la rutina. Y es exactamente por medio de la comprensión histórica del plan de Dios que yo entiendo para qué Dios me ha llamado y cómo mi rutina se ve resignificada. Primeramente en el texto lo que vemos es básicamente Dios hablando. El versículo 1 es una introducción, del 2 al 9 es solamente palabra de Dios, mostrando que es absolutamente prerrogativa de Dios definir quién será el sucesor, y es prerrogativa de Dios definir qué se va a hacer, con qué herramientas y cómo y cuándo. Y es interesante porque aquí el Señor se dirige a Josué y menciona Moisés. Moisés es una figura todavía acá muy potente, muy paradigmática, y seguirá siendo, tanto que en el Nuevo Testamento, cuando la gente, incluso Jesús, quiere referirse al Pentateuco, ellos simplemente dicen, porque Moisés dijo. No es que Moisés haya dicho literalmente, es que está en el Pentateuco. Así de grande era Moisés. Y aquí el Señor menciona a Moisés varias veces, pero menciona a Moisés como mi siervo. Hoy día podemos decir, bueno, mi siervo, pero era un título muy importante, que fue utilizado para pocas personas en situaciones específicas por parte de Dios. Y aquí se refiere a Moisés. Solamente al final del libro de Josué es que Josué es llamado de mi siervo. Aquí Josué todavía era ayudante de Moisés. Todavía no había bajado al nivel de siervo. Era ayudante. Y es interesante porque cuando el Señor menciona Moisés como mi siervo, el Señor está mostrando claramente la estructura de poder, de cómo funciona la vida. Quien manda es el Señor. Y nosotros somos parte de su historia y de su comando. Moisés era siervo del Señor y Josué estaba siendo llamado a ser igualmente siervo del Señor. Y es interesante porque nuestra cultura ha abrazado, como dice esa frase de Nelson Mandela, soy amo de mi destino, soy capitán de mi alma. Y el Señor va a decir, no, no lo eres. No eres amo de tu destino. No puedes hacer lo que tú quieras. Porque tú no controlas absolutamente nada. Tú no sabes absolutamente nada. Por lo tanto, no puedes ser amo de nada. El Señor es el Señor. Y nosotros somos llamados a entender la vida desde la perspectiva donde Él gobierna. Y nosotros nos sometemos. Pero no solamente es prerrogativa de Dios y gobierno de Dios, pero también es la historia de Dios. Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene una intención. Dios viene y dice, bueno, ustedes van a cruzar, ustedes van a conquistar la tierra, ustedes van a hacer esto, esto y esto. Eso va a pasar. El Señor definió. El Señor no dijo, ahí vean ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿Quieren cruzar? Si quieren cruzar, yo les bendigo. Si quieren quedar acá, quédense aquí nomás y yo les bendigo. El Señor no dijo eso. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Ustedes van a cruzar y yo les voy a dar esa tierra. El Señor ya tenía un plan. ¿Por qué? Porque la historia no es suya ni mía, la historia es del Señor. Por lo tanto, nuestra rutina básicamente es la expresión de una historia que el Señor está construyendo. Y en la medida en que nosotros entendamos que no somos nosotros, sino que es el Señor quien gobierna, y que nosotros estamos en la historia de Dios y no es Dios quien es el actor de reparto en nuestra historia, porque es así como la mayoría de las personas viven sus vidas.
Yo defino lo que quiero hacer de mi vida y busco ayuda en Dios, porque Dios es el reparto. Yo soy el actor principal. Y Dios es mi ayudante. Pero Dios dice, no es así que funciona. Él es el principal y nosotros participamos de la historia de Él. Así que si toda historia es historia de Dios, nuestra rutina tiene que ser entendida en el contexto de lo que Dios está haciendo en el mundo y no en lo que a mí me complace y me realiza. Porque gran parte de la frustración con esta rutina es que yo no me siento realizado con lo que hago. Y como dije la semana pasada, repito acá, la autorrealización es sobrevalorada. Nosotros no fuimos llamados a autorrealizarnos. Fuimos llamados a servir a Dios y encontrar realización en Él. Por eso, el Señor da el sentido y el sentido cambia todo. Porque si bien se ve grandioso el llamado de Dios para Josué, y era cruzar un río gigantesco, complejo, difícil, con 1.000.000 de personas. Sustituir un gran líder, un hombre que vio a Dios cara a cara. Y más encima, expulsar, matar y eliminar decenas de pueblos para dominar un territorio extensísimo. Es grandioso. Y uno dice, wow, qué misión terrible. Pero lo que uno no ve en esa narrativa es que cuando uno mira de cerca, el día a día de la rutina de Josué era repetitivo, era tedioso, era peligroso, era complejo. Tenía que tomar decisiones chicas, tenía que hacer esa micro gestión de todo. El día a día, porque uno no ve la historia así como a conquistar todo, pero eso es como un resumen de décadas, de siglos. Aquí estamos hablando de el día de mañana, ¿cómo va a ser? Él tendrá que ponerse de pie, hacer su desayuno, qué sé yo, y enfrentar al jefe de la tribu de no sé dónde, que se puso pesado, el ejército que está más o menos, la gente que está reclamando de aquí, de allá. Era una rutina que no necesariamente era maravillosa. Y para enfrentar esa rutina, él tenía que enfrentar esa rutina desde la perspectiva del final. Por lo tanto, el Señor le daba sentido, para que en cualquier momento donde él se viera atrapado en un estancamiento y se preguntara, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Cuándo fue el día donde yo firmé el contrato para estar aquí donde estoy? Ahí él podría acordarse. No, estoy en un proyecto que el Señor está diseñando. Y no es solo porque yo quiero estar aquí, no es solo porque a mí me gusta, no es solo porque, sino que hay un propósito. Hay un propósito más amplio que trasciende a mí. Por eso vale la pena cumplir con la rutina del Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios para mí? Y quizás esa sería la pregunta que ustedes podrán hacer. ¿Cuál es mi llamado entonces, pastor? Porque yo tengo dudas. Siempre quise saber cuál es mi llamado. Porque uno asume que llamado es llamado solamente para ser pastor. Pero no es así. Vemos en las Escrituras que hay varios tipos de llamado y que se conforman en una sola cosa. Primero está el llamado que es más esencial de Dios al ser humano, que es el llamado para ser discípulo, discípulo de Jesús. Ese es su primer llamado y ese es el llamado que define a todos. Y ese es el único llamado que importa. Porque todo lo que haces, lo haces como discípulo de Jesús. ¿O no? Pero supongamos que lo hagas como discípulo de Jesús. Porque si vas a jugar la pelota, vas a jugar la pelota como un discípulo de Jesús. Si vas a enseñar, sea matemáticas, música o cual sea tu ramo, lo haces como un profesor que es discípulo de Jesús. No cualquier profesor. Tu postura en la sociedad es como un discípulo de Jesús. La educación que haces a tus hijos es la educación de un discípulo de Jesús. Por eso ese primer llamado lo define todo. Pero también está el llamado social, que varía de persona a persona. El llamado a ser padre, madre, hijo, esposa. Cada uno claramente va a tener un rol en la sociedad. Y eso también es un llamado. No podemos perder de vista eso. Tu hijo, tu hija, autista es también un llamado para ti. Es tu llamado. Es tu vocación. Tu padre enfermo. Tu pareja que a veces te cuesta.
también es tu llamado. Es parte de nuestro llamado social. Pero también tenemos un llamado civil, el llamado con el cual servimos y construimos la sociedad, sea cual sea el rol que desempeñamos, como profesionales, como funcionarios, como servidores. Y también tenemos el llamado eclesiástico, el llamado para servir en la comunidad, el llamado que nosotros aquí como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, nos unimos y nos servimos unos a otros. Así que empieza a mirar tu rutina desde la perspectiva del cumplimiento del llamado de Dios para tu vida. Porque Dios está cumpliendo su propósito eterno en el mundo por medio de tu vida y por medio de tu llamado. Es exactamente por medio de esas actividades rutinarias, aparentemente aburridas, que Dios está construyendo algo grande. Son necesarias, son indispensables, porque Dios es el Dios de lo ordinario. Uno piensa que Dios es solamente el Dios de los milagros. Dios es el Dios de los milagros, pero también Dios es el Dios de lo ordinario. Y Dios se manifiesta ahí por medio de personas comunes, viviendo vidas comunes, transformando la vida de personas comunes. Dios está llamándote a ti a que seas fiel a tu llamado. ¿Estás siendo fiel al llamado del Señor? ¿Estás entendiendo el sentido de tu rutina? ¿Será que tu rutina está sin sentido porque estás huyendo del llamado de Dios para ti en alguna de esas áreas? Lo primero es eso. El llamado de Dios ha sentido a la rutina, pero el llamado de Dios también nos ayuda a entender de qué manera nos sentimos esperanzados en la rutina que vivimos. Porque la promesa de Dios da esperanza para la rutina. La segunda característica del llamado de Dios es que el llamado de Dios es siempre presente en la promesa que Dios nos da. La promesa de Dios nos da esperanza para la rutina. Y el Señor dice a Josué: tal como prometí a mi siervo Moisés, ustedes van a conquistar la tierra. Fíjate que la conquista de la tierra no estaba bajo la capacidad de Josué. El Señor no dijo: mira, yo te tengo una misión, anda y arregla, y solo vuelve acá cuando la tengas listo. Eso es lo que hacemos nosotros con la gente. El Señor dijo: no, ustedes van a conquistar, porque yo les estoy dando esa tierra. Había una promesa. El Señor dijo con todas las letras: yo daré la tierra a ustedes. No es que ustedes la conquistarán porque ustedes son los más bacanes. No, yo daré la tierra a ustedes. Eso claramente quita del hombro de Josué el peso de tener que solito arreglársela con sus fuerzas. El fundamento del llamado estaba en la palabra de Dios y no en la capacidad del hombre. Así que el Señor nos muestra claramente que la fe es el medio por el cual Él restaura nuestra rutina, porque toda rutina será sin sentido si yo pierdo de vista la promesa de Dios. Toda rutina será sin sentido si yo pierdo de vista que es Dios quien hace posible lo que Él mismo demanda. Si el Señor te llamó a ser un marido, a ser un padre, a ser una esposa, a ser un profesional, a ser un líder, si el Señor te llamó a hacer cualquiera de estas cosas, si el Señor demanda de ti excelencia en todas esas áreas, es porque el Señor igualmente te dará todo lo que se necesite para que tu labor sea eficiente. No depende de ti. El Señor no solamente nos envía, pero también nos capacita. Así que lo que Dios había prometido a Josué era inmenso, era difícil, de arduo esfuerzo, y no era para nada inmediato. Era algo que iba a demorar, iba a tardar, iba a ser complejo. Y es exactamente por eso que demandaba de Josué mucha fe. Porque nosotros queremos resultados inmediatos. Queremos que el Señor cumpla su promesa ahora. Queremos que las cosas funcionen ahora. Y de repente uno está ahí dando la lucha, trabajando, y no sabe si está haciendo bien o mal. No sabe si está avanzando o no. Está simplemente preparando la leche de los niños, arreglando las cosas de la casa, y otro día más, otro día menos. Otro martes más, otro martes menos. Porque martes es ese día que parece que
Hace un año del fin de semana pasado y hay un año para el fin de semana siguiente, ¿no? Entonces uno está ahí, parece que todo día es martes. Y parece que la vida no avanza, no avanza, no avanza. Si nosotros nos olvidamos la promesa de Dios de que Él haría lo que Él nos exige. Si nos olvidamos, quedaremos atrapados en: a lo mejor no soy capaz, a lo mejor no sirvo. ¿Para qué estoy acá? Es exactamente la seguridad de que valía la pena todo ese esfuerzo que hacía con que Josué perseverara con toda esa gente. Y fíjate que el pueblo de Israel no era así como podemos decir un pueblo amigable y amistoso. La gente era pesada. Era tan pesada que el mismo Señor dijo: ya, esa gente ya me aburrió, a lo mejor empecemos de cero. Así de pesada era la gente. Incluso el Señor tuvo que dar una limpiecita en el pueblo, eliminar a algunos, promover a otros, ¿no? Para decir: ya, esa gente. Y aún así la gente estaba en situaciones complicadas. Pero Josué entendía, según la promesa de Dios, que era porque Dios prometió que sería posible llegar al final. La seguridad de que valía la pena todo ese esfuerzo estaba únicamente en la promesa de Dios. ¿Y cómo la fe cambia nuestra rutina? Primeramente, la fe en que el Señor está obrando en nuestras vidas nos hace perseverar cuando ya nos dan ganas de desistir. ¿Y cuántas veces sentiste las ganas de desistir de algo al cual en algún momento sentiste que Dios te había llamado? Dios me llamó, pero yo creo que ya no no aguanto más. Es exactamente la fe. ¿Fe en qué? No es fe en la fe, fe en la promesa de Dios, fe en la palabra de Dios, que nos da las herramientas para perseverar. Nos hace ver con otros ojos los problemas. Nos hace entender de otra manera las circunstancias y encontrar oportunidades donde no podíamos ver antes. Es ese sentimiento de alivio en una situación agobiante. ¿Y cómo podemos estar esperanzados cuando parece que todo no avanza? Todo está estancado, simplemente por confiar que Dios prometió su gracia con nosotros. Y más, nos quita del hombro el peso de ser la persona que es medida por su performance. Dios no te ama porque performas bien. Dios no te ama porque eres un excelente padre, madre, hijo, esposo. Dios no te ama porque en tu carrera te han ascendido meteóricamente. Dios no te ama porque lees la Biblia todos los días y das los diezmos todos los días. Dios no te ama por eso. Dios nos amó cuando no había nada de amable en nosotros. Y en ese contexto nos prometió su gracia, su favor, su fortaleza. Por lo tanto, debemos confiar en las promesas de Dios y quitarnos del hombro el peso de tengo que performar para poder agradar. No habrá fe en las promesas de Dios, obviamente, si no hay fidelidad a la palabra. Y es por eso que el Señor va a decir claramente a Josué: medita de día y de noche en la palabra de mi ley. Aquí Dios define la parte de la rutina diaria de Josué para que él tuviera éxito. Y aquí vemos claramente el Señor determinando su rutina. De día y de noche. Vas a meditar en eso. Porque yo no puedo creer en lo que yo no conozco. Yo no puedo creer en lo que vagamente sé. Era muy importante que Josué estuviera completamente empapado del mensaje de Dios, de la voluntad de Dios, para poder creer en eso. Si lo que tú conoces de la Biblia es un fragmento, tu fe no podrá nunca ser mayor que eso. Tendrás que leer. Y no solamente leer, tendrás que leer todos los días. Porque todos los días tú estás siendo acechado por todas esas cosas que te quitan la fe, la esperanza y la paciencia. Por lo tanto, medita de día y de noche. Ese es el mensaje del Señor para Josué y para nosotros, porque la fe no es algo intangible. La fe no es algo automático. Simplemente yo creo y ya está. No, sí creo, yo soy reformado, sí creo en todo. Y uno dice, no sé, yo sé, ya creo, yo estoy de acuerdo con todo. Y uno va a decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la Biblia. ¿Has leído
toda ella. No, pero estoy de acuerdo con lo que diga. Así que funciona. La fe es el resultado de una búsqueda consistente en la palabra de Dios. Y en la medida en que la conozco, ella me transforma. Y es exactamente esa transformación de la Biblia en mí que fortalece mi percepción de cómo debo vivir hoy día. Así que muchas veces nuestra rutina aburrida y sin sentido es netamente falta de la palabra de Dios, falta de fe en las promesas de Dios. Muchas veces la falta de propósito es la ignorancia de las promesas de Dios para nuestras vidas. Así que el ánimo que yo necesito para enfrentar una vida absurdamente normal está en la palabra. Si te sientes agotado, estancado, frustrado, tienes que volver a leer el script de tu historia para entender cuál es tu rol, cómo vivir tu rol y cuán maravillosa es la promesa de Dios para ti. El ánimo que yo necesito está en la palabra, porque en ella reside la esperanza que hace con que el futuro valga la pena. Pero también, la tercera característica del llamado de Dios que rompe y restaura nuestra rutina es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios da fuerza para la rutina, valor para enfrentar los desafíos. El Señor dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Moisés aquí es el paradigma de la relación de Dios o con Dios. Y aquí Josué claramente estaba en un peldaño más abajo. Pero el Señor dice, no pienses que porque Moisés era bacán, tú tendrás menos que él. Tú tendrás lo mismo que él. Como estuve con Moisés, estaré contigo. El mismo poder que estuvo con Moisés estará contigo. Así que no dudes de que tú tendrás todos los recursos necesarios para hacer la obra que yo te mando. Y es interesante porque el Señor confirma de forma tríplice su presencia con Josué. Él dice, todos los días de tu vida, nadie podrá hacerte frente. No te abandonaré, ni te desampararé. Esa tríplice confirmación de Dios garantizaba la presencia de Dios de forma explícita. Garantizaba la victoria, y la garantía de la victoria no era el éxito personal de Josué, sino que la presencia misma de Dios. Así que era complicado estar a la sombra de alguien que fue tan grande, pero Dios aquí mostraba que grande no era Moisés, grande era Él. No es Moisés que era la gran cosa, era Dios. Moisés hizo lo que hizo porque Dios estaba con él. Y ahora Dios está contigo. Por lo tanto, es la presencia de Dios que es la garantía de que tendré los recursos necesarios para hacer todo lo que sea demandado de mí. Y es interesante ¿por qué? Porque el Señor insiste acá 3 veces, sé fuerte y valiente. Y repitió 3 veces de forma enfática, no porque Josué fuera cobarde. Y alguien podrá pensar eso. Oye, que ese Josué era más o menos, porque Dios tuvo que pelear con él. Oye, Josué, hazte firme, ponte firme. Sé valiente, sé fuerte. No porque Josué fuera cobarde. ¿Por qué Dios insiste con eso? Porque el desafío realmente era grande. A veces nosotros podemos minimizar el tamaño del desafío ahí. Pero el desafío era inmenso. Y por mucho menos Moisés se peleó con el Señor en el pasado y dijo, Señor, manda otro. Manda otro, yo no quiero. Estoy viejo ya. Déjeme aquí con mis cabras, con mis animalitos. ¿Para qué? Josué, igualmente viejo, porque tampoco era un lolo, estaba siendo confrontado por el Señor. Y el Señor dijo, no tengas temor. Yo voy a estar contigo. Sé fuerte y sé valiente. Porque no solamente era grande el desafío, pero era difícil. Era mucha pega. Era muy complicado. Era muy esforzado. Era muy sacrificado. Y aquí es donde Dios dice algo que quizás alguien va a decir, pero pastor, estás contradiciendo lo que dijiste en el punto 2. Porque Dios aquí dice, tú harás con que este pueblo herede la tierra. Pero no era Dios que iba a dar. Dios había dicho, yo daré esa tierra a ustedes. Pero ahora el Señor dice, sé fuerte porque tú harás
A ver, pongámonos de acuerdo. O es el Señor quien va a dar, o soy yo el que va a conquistar. Y es exactamente los dos. Son las dos cosas. Porque el Señor dará la tierra por medio del esfuerzo, de la batalla, de la lucha, del sacrificio de sus siervos. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Tanto para confirmar que Josué era el medio por el cual Dios daría la tierra, como también para mostrar que era necesario fe, valor y esfuerzo. Nosotros estamos acostumbrados con cosas automáticas. Que Dios haga, que Dios transforme, que Dios sane, que Dios restaure, que yo no tenga que hacer la pega. Eso significa, hermanos, que hay que hacer la pega. Para que tú puedas cumplir con tu vocación en tu familia, como padre, como esposo, como hijo, tienes que hacer la pega. La pega no es fácil, la pega no es rápida, la pega no es instantánea, pero hay que dar la batalla. Para que tú puedas dar testimonio en tu local de trabajo, no solamente como una persona bacán, sino que como un profesional decente. Tienes que hacer la pega. Tienes que estudiar, tienes que ser ordenado, tienes que hacer lo mejor. Y eso no es fácil. Y así cumples tu llamado. El Señor te va a bendecir, te va a bendecir. Pero el Señor no bendice flojera, no bendice acomodación. El Señor nos ha llamado a dar una batalla difícil. Y lo mismo pasa para la iglesia. Para que cumplamos nuestra vocación acá. Yo no puedo llegar simplemente el día domingo, sentar y esperar que todo luzca bien. Hay que dar la batalla. Y eso cuesta. Hay que despertar temprano, hay que salir más tarde. Hay que pagar el precio. Y el Señor está diciendo a Josué, tenés que pagar el precio de tu llamado. Pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo. Las fuerzas para hacerlo estarán. Pero tendrás que ponerse vivo. Así que ese es el llamado de Dios para Josué. Y más, Él dice, sé fuerte no solamente en luchar con la gente, pero también en obedecer. ¿Por qué? Porque tenía ahí el problema del río que tenía que cruzar, el problema de los enemigos, o incluso el problema de la gente que se ponía pesado. Pero había un problema peor en todo eso. El peor problema que Josué podría enfrentar no estaba fuera de él, sino que dentro de él. Porque en el momento en que Josué dejara de creer en el Señor, en el momento en que su fe decayera, la fe del pueblo sería consecuentemente debilitada. Por lo tanto, aquí el Señor dice, medita todos los días y sé fuerte en obedecer, porque la tentación para desobedecer está ahí. Y es sintomático. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando con Josué y no con Moisés, porque Moisés pecó, Moisés desobedeció al Señor y no fue permitido por el Señor entrar a la tierra. En otras palabras, el Señor está diciendo, estoy teniendo esa conversación porque su predecesor como que le faltó un poquito. Así que por eso estás acá. Por lo tanto, sé valiente también para obedecer todo lo que yo te ordeno. Así que nosotros debemos confiar en la presencia de Dios, porque Dios está presente, pero hay un costo. Y quizás usted puede decir vulgarmente así como, no, si Dios está conmigo, Dios está conmigo. Hermanos, déjame ser bien honesto con ustedes. A veces Dios no está contigo. ¿Ya? Eso es verdad. Dios no está contigo incondicionalmente. Porque más que Dios esté conmigo, soy yo el que tengo que estar con Dios. La historia de Dios, Él es el Señor. Soy yo el que tenga que andar en su ritmo, no Él en el mío. Y es importante entender eso. Dios está con nosotros cuando nosotros caminamos en el llamado de obediencia al Señor. Quizás el problema con tu rutina es porque tu rutina refleja un corazón y un anhelo pecaminoso para tu vida. Y ese estancamiento que sientes es consecuencia de tus deseos desordenados. Por lo tanto, la salida de esa situación es el arrepentimiento, para que vuelvas al llamado del Señor, a vivir lo que el Señor quiere de ti. Porque la pregunta es esa, Señor, si yo quiero tu presencia, pero tu presencia está donde está tu voluntad, y yo quiero estar en tu voluntad. Así que no significa simplemente porque yo creo en el Señor, yo creo en el de arriba me apaña y está conmigo. No, a lo mejor no. Y ese es el mayor castigo que Dios nos pueda dar, privarnos de su presencia.
Por lo tanto, tengamos ojo con eso. Pero si nosotros estamos en obediencia, podemos estar seguros de que no tenemos motivos para temer el costo elevadísimo del llamado de Jesús. Porque Jesús, cuando llama a sus discípulos, dice: dejen todo y síganme. Jesús vale todo, pero cuesta todo. Y es valioso exactamente porque cuesta todo. Así que el llamado de Jesús cuesta, pero también es un privilegio. El llamado de Jesús es muerte, pero también es vida. El llamado de Jesús duele en ti, pero sana a otros. Así que muchas veces esas personas están negando su llamado por temor. El temor de no ser capaz, de no dar el ancho. Muchos quieren desistir del matrimonio, desistir del trabajo, desistir del negocio, desistir del servicio en la iglesia, porque mucha pega, no sé, a lo mejor no soy bueno para eso. Es temor de no ser capaz. Pero eso es cuando no percibimos que es la presencia de Dios que hace con que mi llamado sea capaz de ser ejecutado. Otros quizás por miedo de perder lo que tienen. De manera que el llamado de Dios para mí se transforma en un cacho. Yo de un cacho. Tendré que despertar más temprano. Perderé horas de descanso, perderé la paz de espíritu, tendré que enfrentarme con problemas, tendré que trabajar más, esforzarme más. Y por lo tanto, para evitar perder eso, me niego a abrazar el llamado de Dios para mí. Y me quedo sentadito sobre mis talentos, esperando que el Señor vuelva y le diga: Señor, yo sé que eres un Dios malo, porque yo estaba aquí tranquilito y me quería dar un montón de pegas, así que yo no hice nada. Pero lo que me diste aquí está. Y usted sabe el final de la historia, cómo termina. Otros quizás por miedo de tener que cambiar, abrazar el llamado del Señor te expondrá a enfrentar tus propios pecados. Tendrás que abandonar pecados. Tendrás que ser confrontado con ellos. Tendrás que arrepentirse. Y para no tener que arrepentirse, uno no quiere obedecer al Señor. Y el miedo te deja estancado. Así que empieza a ver a tu rutina desde la perspectiva de la presencia de Dios. Eso nos hace abrazar algo que es aparentemente paradójico: el llamado de Dios, que es imposible de realizar por sí mismo, y al mismo tiempo el llamado para que pongamos todas nuestras fuerzas para hacer algo que por nuestras fuerzas es imposible, pero es posible porque el Señor utiliza nuestras fuerzas para hacer lo que es imposible para nosotros, pero es posible para Él. Cuando te sientas plenamente incapaz, acuérdate de que la presencia de Dios es lo único que necesitas. En ese día en que estás agotado: Señor, estoy estancado, no sé qué hacer de mi vida. Recuerda que el Señor está en los días aburridos. Ahí está Él, dándonos sentido, dándonos promesa y dándonos su presencia. Abraza tu llamado. Sé valiente para abandonar tus sueños, salir del centro de la historia y entrar en la historia de aquel que está en el centro, que es el Señor. Para vivir la historia de Dios. Señor, quiero vivir tus propósitos para mi vida. Señor, yo quiero mirar mi rutina desde la perspectiva de tus promesas, desde la perspectiva de tu transformación, desde la perspectiva de tu futuro. Y sé valiente para enfrentar los días difíciles, con determinación, con esfuerzo, con lucha. Diciendo: Señor, me cuesta. Y el Señor sabe que te cuesta. Es difícil, el Señor sabe que es difícil. Abraza tu llamado, porque en medio de ese llamado el Señor está obrando su gracia y favor en tu vida y en tu familia. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé fuerza para abrazar su llamado también. Cierra tus ojos.